A Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos misteriosos, Jaime. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy o no, Juan Carlos? De algo interesante. Que no te has hecho los deberes. Vamos a hablar... Sí, de diversidad. Sí, diversidad. señor. Vamos a hablar de liderazgo y diversidad. Pero vamos a hablar de diversidad en formato poco ñoño, vamos a decir. Poco ñoño. Sí. Vamos a buscarle la vertiente científica porque yo creo que, en fin, no lo creo. O sea, que los dos pensamos que tenemos que tener cuidado hasta dónde nos metemos en el lío de la diversidad, que al final hay muchos estudios que corroboran que esa diversidad es maravillosa y es útil para que una compañía sencillamente sea mejor. Si te parece, Jaime, vamos a hablar de DEI. DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Perfecto. ¿Por qué? Porque si solo decimos hay que tener hay mujeres, mayores, tal, etnias... No, eso es primer paso, tiene que ser justa, pero equidad es tratamiento desigual de situaciones desiguales, por tanto, evitar discriminación. Evitar café para todos. Evitar café para todos. Y luego la inclusión, como dijo una directora de diversidad de Netflix, que desgraciadamente pues la despidieron después, pero no era por esta frase, pero la frase no era muy feliz, aunque se entiende muy bien. Diversidad es que te llevan al baile e inclusión que te sacan a bailar. O dicho de otra manera, inclusión no solamente es que estés en el comité de dirección o en la empresa, sino que tengas voz. Que seas parte, claro, absolutamente. Hay una frase, y sinceramente es que no sé de quién es, y como ya hemos empezado, pues no la voy a buscar. Pero, que la busquen nuestros oyentes, oye. Cuanto mayor es la diversidad, mayor es la perfección. Bien, está bien, es corroborado. Yo siempre me acuerdo de un estudio de McKinsey que decía que las empresas tenían un 35% más de probabilidades de rentabilidad en función del grado de diversidad que tuvieran sus comités de dirección. Y eso se me ha quedado claro, y hablaba de diversidad, hablaba de género, hablaba de religión, hablaba de muchísimas cosas. Hablaba de una mente abierta. Que hemos dicho en otros episodios, Jaime, que correlación no es causalidad, es decir, correlación a empresas con más diversidad, con mejores resultados, pero también por muchos motivos. Seguramente al tener más diversidad lo que tienen en común son los valores y el propósito. Al tener diversidad tienen líderes a todos los niveles de la empresa más abiertos y más tolerantes. Al tener diversidad sirve mejor al cliente. Al tener diversidad sus procesos son más excelentes, claro. Más valor. Todo eso tiene que ver. Absolutamente. Cuando yo hablaba que no íbamos a hablar de diversidad en formato ñoño, me refería precisamente a eso, porque muchas veces lo que acabamos haciendo erróneamente, pasa lo mismo con el tema de ESG, acabamos haciendo demagogia de forma estúpida cuando hay cantidad de elementos científicos entendiendo la diversidad como lo que realmente es y no las pequeñas anécdotas de puñetitas que muchas veces es 50, en las que se fija la gente. En no sé qué. Diversidad, como sabes muy bien, Jaime, es porque tú eres experto en ESG y es la S. Yo no soy experto en casi nada, Juan Carlos, ESG, cada vez menos. Entre otras, es, por una parte, no discriminación. La discriminación es mala. Primero porque no es humanista, pero es mala para el negocio, y luego además complementariedad. Tenemos que ser complementarios en nuestras formas de pensar en la diversidad. Eso se ve, vamos a hacer una pequeña anotación, cuando hacemos coaching de equipos con comités de dirección, una de las cosas que más suele impactar es un planteamiento que hacemos de complementariedad de roles, que puedes tener dos personas que se llevan muy mal y a través de explicarles a lo mejor por qué se llevan mal, resulta que es que son complementarios y que lo que uno no tiene, no lo tiene el otro, y a lo mejor, en fin, buscando las fórmulas, acaban cooperando y trabajando extraordinariamente. Yo eso lo he vivido en mis propias carnes. Cuanta más comprensión, más tolerante. Y como te gustan estas anécdotas, y seguro que nuestros oyentes también, el otro día en una organización muy grande estaban las reglas de compromiso para todos los empleados, un decálogo abierto, público, todo el mundo lo conoce, y se me ocurrió, abogado del diablo, decir, y para el comité de dirección, ¿tenéis reglas de compromiso? ¿Sabes lo que me dijo? Cri. Exacto. Compartimos todos unos valores. O sea, no. Claro que no las tenían formuladas. Para los empleados sí, para el equipo directivo no, padre. No puede ser eso. Oye, Juan Carlos, ¿cómo puede el liderazgo fomentar una cultura organizacional que valore y promueva la diversidad
y la inclusión? Pues yo diría, siendo ¿Qué se hace? muy explícito, es decir, la diversidad de ser consciente, empezando por la CEO, por el CEO. Por ejemplo, mujeres CEO en diversidad de género suelen tener equipos más ajustados, más completos, más diversos, incluso elegir sucesoras, como hemos visto en los escasos casos que hay en nuestro país, en los pocos ejemplos que hay en nuestro país, pero se fomenta que aumente la diversidad. Y luego, como la cultura es el modo de hacer las cosas, pues no necesariamente, como dices, de una manera ñoña, forzando, pero al final las personas, independientemente de su procedencia, de su etnia, y también el edadismo que está en la diversidad. Absolutamente. Y como dice Sixto Arias, es el elefante en la sala. Ya sabes que el concepto de elephant in the room, de elefante en la sala, sí, en las escuelas de negocios americanas es algo de lo que nadie quiere hablar, el capricho de un dueño de una empresa familiar o de la sede central corporativa que no permite tal y cual. Nadie habla de él, pero el elefante está en la sala, ¿no? Y es visible. Mira, curiosamente, Juan Carlos, es que me viene al pelo. Ayer, echando un vistazo a algunos datos, creo que era de algún estudio de EY, y hablaba de las compañías, lo que piensan sobre la diversidad, la importancia que le dan. Claro, y el estudio decía que el 71% de las compañías creían que la diversidad era formidable para la mejora de los resultados, para la mejora del ambiente, para la mejora de todo, pero luego seguimos teniendo un 20%, por ejemplo, de brecha de género a nivel salarial en España, y eso es un dato del Instituto Nacional de Estadística. O sea, lo digo por lo del elefante blanco, que todo el mundo dice, no, esto es formidable, lo de la diversidad es maravilloso, tal, y luego nos seguimos encontrando, en fin, con perdón, pero algunos comités de dirección son solo tíos, por ejemplo. Claro, y dices, pero coño, pero ¿cómo que es buenísimo? ¿De verdad no hay una señora? Vale, que hay 20.000 factores, y siempre vas a tener al que te diga que en fin, que Dios, que el que coges al mejor. Claro, luego cuando ya vas investigando y entendiendo un poco más las cosas, pues eso hay que, en fin, hay que crear algún tipo de discriminación positiva para que las cosas sucedan y acelerarlo. Si nos guiásemos por los datos, no me acuerdo cuántos años tardaríamos en cerrar esa brecha de género. Bueno, 137, joder, podían ser 136, pero son 137. No, son 137 porque lo dijo Davos hace unos años. A ver, Jaime, es que aquí son las famosas dos preguntas. En su empresa la diversidad es importante, importantísima, 70-80%, tal. Y precisamente EY es un ejemplo de aplicar lo que predica, ¿eh? Y Fede Linares es un CEO que lo practica. No, pues ya son de los mejores estudios pero que además ellos referencias a estas cuestiones. En España, sí, por lo menos, se aplican. Tanto José Luis Risco, que conocemos bien, Dirección de Recursos Humanos, como el propio primer ejecutivo, Federico. Pero dicho esto, segunda pregunta, es muy importante. ¿Y esto quién lo lleva? Entonces ya se duda. No, recursos humanos, no tenemos un responsable de DEI, que no tiene por qué haberlo. Las cosas son importantes y son estratégicas. Exactamente. La respuesta categórica de empresas que hacen las cosas es nuestra CEO, nuestro CEO. Si están en el comité de dirección, y es algo de lo que se habla y se trata. Y eso se hace por que eso algo sea estratégico. Un líder que no aprecia la diversidad, entrando en el segundo cuarto del siglo XXI, no está siendo completo. Oye, Juan Carlos, y metidos ya en este lío, ¿qué les falta a nuestros líderes? Y estamos hablando de empresas como EY, que son auténticos monstruos y tienen recursos, pero España es el país que es un país lleno de pequeñas empresas. Vamos, nos oye mucha gente de fuera de España. Por cierto, que cada vez que miro los resultados, alucino con la gente que nos oye de Estados Unidos, de Australia, de Argentina, toda Iberoamérica, muchos por Europa, en seguramente Suiza, de Filipinas también. Bastante sorprendente. Pero es verdad que la realidad que conocemos en general es la de las empresas españolas, y las compañías españolas, un porcentaje muy alto que son pymes, son compañías hasta 300 empleados. ¿Qué formación les falta a los líderes de este tipo de compañías para manejar la diversidad en otros códigos? Porque es verdad que cuando te acercas a este tipo de compañías eso no se ve tanto. Le falta, como diría Lope de Vega, pasar de las musas al teatro, es decir, del discurso a la realidad. Volvemos a la S. ¿Pero no sienten la necesidad, puede ser? No, se cree que con hablar de ello ya es suficiente, eso es disonancia cognitiva. Entonces, en la S de la ESG
cuando tú preguntas, bueno, en una pyme, ¿qué iniciativa lleváis para la S, de la dignidad, de la DEI, como decíamos? No, damos formación a los trabajadores. Hombre, por supuesto que dais formación. Y no lo llames trabajadores, llámalos empleados. Sí. Entonces, claro, por supuesto. Sí. Pero ¿qué más haces? No, estamos contra el edadismo. Muy bien, hemos puesto un cartel. Queremos a la gente de más de 50 años. Bueno, ¿cuánta gente de más de 50 años? No, es que qué casualidad que algunos se nos han ido, los hemos echado. Yo he escuchado discursos, Juan Carlos, de estar contra el edadismo y he echado un vistazo en la compañía y digo, pero cabrones, si aquí la edad media es de 33 años. Exactamente. O sea, ¿pero qué me estás contando? De hecho, creo que lo he contado alguna vez, pero hace muchos años, en un viaje, fui 2 veces seguidas a París y estuve viendo una serie de empresas, pero edificios corporativos grandes, y cuando volví a la segunda vez, esto te prometo que fue tal cual, cuando vine a la segunda vez en el avión venía como algo que me chocaba, y ya me di cuenta, yo en aquel entonces trabajaba en una empresa que creo recordar que vi jubilarse 1 o 2 personas, y creo que éramos unos 400 empleados, no voy a decir la compañía, pero una compañía española. Y cuando volvía de esos 2 viajes, decía, coño, es que he visto salir hordas de gente a tomar café, donde había un tío con el pelo totalmente blanco, de 60 y tantos años, una chica de 25, y era una cosa como... Y cuando volví a la empresa en la que trabajaba yo, decía... Es que aquí en España esto no es así. Y entonces es que aquí la gente se está prejubilando demasiado rápido. Te falta la mentalidad mentor. Y lo vemos en la banca, lo vemos en seguros, lo vemos en tantos y tantos sectores donde... Lo dices por una descapitalización estúpida, pero no ya de la empresa, de la sociedad. La diversidad de género, creo que lo hemos hablado en otra ocasión, vamos muy rápido, muy bien, deberíamos ir más rápido todavía. La diversidad intergeneracional, las cifras son terribles, más allá del discurso, pero bueno. Bueno, es que la verdad es que si lo piensas fríamente, ves sectores como la banca, que hace 10, 15 años eran 250.000 empleados aproximadamente, deben ir por unos 160.000, me estoy tirando un poco a la piscina, pero la realidad es que cuando sacas a esos perfiles de la sociedad, porque les permites lo que yo querría mañana mismo, que es prejubilarme, haría otras cosas, pero no acabo de entender cómo políticamente se puede consentir una descapitalización intelectual de la magnitud que hacemos en Europa. Claro, con la consecuencia de que una persona de 50 años, por ejemplo, ha vivido fácilmente 4 crisis económicas y, sin embargo, una persona de 25 no ha vivido ninguna. Entonces cree que es la primera crisis económica de la empresa o del país en el que está, y eso no es razonable, lógicamente. Oye, vale, perfecto. ¿Y cómo crees que los líderes pueden servir de modelo? ¿Qué tiene que hacer un líder para servir de modelo en la promoción de la diversidad, de la inclusión? A ver, es evidente que manejarse en códigos de ejemplaridad. Eso es consciente. Evidentemente. Pero ¿cuáles son las 4 o 5 cosas que dices? Oye, esto hay que implantarlo. Ni siquiera sí o sí. 4, 2 cosas. Una, en su comunicación. Pero porque sí, hoy estás muy práctico. Jaime, que yo creo, primero, y esto puede llevar a lo mejor un par más de cosas, pero en la comunicación ser explícito, es decir, las empresas con mayor diversidad son más rentables, son más sostenibles, son más enriquecidas, se pasa mejor, la gente es más feliz. Por tanto, variedad en el discurso. Condición necesaria, no suficiente. En el ejemplo cotidiano que estás diciendo, que es inconsciente, en los hábitos, pues a la hora de seleccionar, promocionar, atraer talento, y eso vale para los tatuajes, y vale, es decir, no solamente dar experiencias absolutamente. Para todos. Si tienes algo en la nariz, pues da igual. Si es que eso al absolutamente. Final, mira, hablaba hace no mucho tiempo con una persona que tú la conoces bastante bien, es el consejero delegado de una hotelería de lujo, estamos hablando, y se había suscitado el debate interno de si las barbas, hablo de las barbas, sí, pues de perfil hipster, o sea, un tío con la barba arreglada, o los tatuajes estaban o no bien vistos en un perfil de mundo de lujo. Y estos señores se manejan con un asesor extraordinario, pues de un perfil de escuela suiza, y lo que decía es que los tiempos han cambiado, que las cosas hay que ir adaptándolas. Es verdad que esa inclusión afecta a todo. O sea, nosotros en el Banesto del año 85 sería impensable que alguien llevase un tatuaje en el cuello, pero a día de hoy las cosas son... Pero en aquel Banesto el presidente ejecutivo tenía un ascensor solo para él, y lo que se vería mal hoy sería lo contrario. Efectivamente.
efectivamente. Venga, Juan Carlos, vámonos a nuestros takeaway. Venga, vamos con los takeaways. Dale duro al tema. La diversidad es compleja, es visible, tangible, intangible, es profunda, nunca se acaba, y el liderazgo tiene que estar en la diversidad. Primer takeaway. Yo me atrevería a decir que tiene que ser visible. Sí. La diversidad. No es que haya que hacer una manifestación, iba a decir no es que haya que hacer una manifestación explícita, pero luego lo he pensado y sí hay que hacer una manifestación explícita, lo que no hay que hacer es apología, que son dos cosas totalmente diferentes. Hay que mostrar la diversidad, hay que explicarla y que sea una cosa absolutamente natural dentro de las compañías. Pero eso está muy relacionado con lo que hemos comentado antes del ejemplo. Que las cosas sean normales, hay que tener cuidado con la palabra normal, que siempre que la digo la gente me dice, ¿pero qué es eso de normal? Pues el que es normal pues sabe lo que es ser normal y no tiene que ver ni con condición, ni con raza, ni con sexo, ni con género. Distribución estadística del 80%. Ni con absolutamente nada. Venga, la tercera, Juan Campana Carlos. de Gauss. Y luego que las nuevas generaciones valoran y, en caso contrario, si no existe, repudian empresas que no son diversas, que son demasiado uniformes. Absolutamente, y ahí sí que hacen bien, mucho mejor de lo que hacíamos con el liderazgo ochentero que hablábamos la semana pasada. Porque los padres y madres hemos valorado la diversidad. Yo creo que eso es un cambio muy positivo. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a Cristina, a nuestros oyentes siempre. ¿Qué nos ofreces para la semana que viene? Pues yo creo que vamos a hablar de un tema que no hemos tocado todavía, que es el pensamiento crítico asociado al liderazgo. Y además sé que es un tema que te Me gusta. apasiona. Y a mí especialmente porque creo que cada vez es más difícil tener gente que haga uso de ese pensamiento crítico y que se atreva a hacerlo y que se salga un poquito del rebañete. Muchas gracias, Jaime. Gracias a Cristina. Gracias a mí, gracias a todos, lo de siempre. Y a los oyentes. Hasta la semana que viene, Juan Carlos.